Y lo que voy a decir hoy no lo digo tanto por ustedes aquí, pero nos sirve de repaso, sino por las personas que escuchan este mensaje, que se toman su tiempo para oír el mensaje. No solamente este mensaje es escuchado por creyentes, me han escrito personas que no son creyentes. Entonces, inclusive me escribió un señor que dice que él es muy católico romano, pero que le gustaba oír la palabra porque dice, es bien clarita y no hay lugar para confundirse. Y me dijo, si no me prohíbe, lo sigo escuchando. Le digo, no, yo anuncio la palabra para el que la quiera oír. Y por eso es que quiero compartir esta porción de la palabra, que está basada en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 11, 25. Este capítulo del Evangelio según San Juan narra la muerte de una familia compuesta por el varón y las dos mujeres. Y antes de que me vayan a malinterpretar, eran 3 hermanos de carne y sangre. Y Lázaro, que así se llamaba el varón, Jesús lo consideraba como su amigo especial, mucho aprecio. Y obviamente también apreciaba a sus hermanas. Posiblemente una de las razones por la cual nació esa amistad es porque siempre que Jesús venía para tomar un descanso después de sus giras de trabajo, llegaba a ese pueblo llamado Betania, porque allí vivían los 3 hermanos. Y él acostumbraba a morar o a posar con ellos, le daban hospedaje pues. Y él andaba lejos cuando sucede la muerte de Lázaro. Pero le mandaron a avisar a las hermanas que se regresara pronto porque su amigo estaba muy grave. Y él le anunció a los discípulos, no, nuestro amigo duerme, dijo él. Porque dice la Biblia que a propósito decidió quedarse en donde estaba. Y cuando regresa, obviamente llega al lugar y hay luto, y una de las hermanas un tanto quizás enojada o molesta, o yo no sé cómo decir, pero le reclama, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Parece que esta mujer ignoraba, hermanos, lo que Dios ha establecido, o por su dolor no lo olvidó, ¿verdad? Porque nos sucede igual a nosotros. Que Dios da la vida y también junto con la vida decreta la muerte. Y no hay manera de evitarlas por nosotros más que lo que Dios decida. Y entonces el Señor Jesús le responde, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nos cuesta mucho trabajo como a ella entender esta declaración de Jesús, porque nacemos en esta tierra y no nos queremos ir, hermano. Nos arraigamos y nos apegamos tanto al mundo y decimos, yo no le tengo miedo a la muerte y yo sé que me voy a morir. Lo digo por mí porque yo soy uno de esos que así dice. Yo sé que me voy a morir, yo sé que es parte del decreto de Dios. No sé cómo vaya a reaccionar a la mera hora. Pero la gran mayoría que yo he conocido y que ha dicho que no tiene miedo a morir, lo cierto es que cuando ya viene la hora, ¿verdad? Pues sí hay miedo. La muerte impone. Y no nos queremos ir, ¿verdad? No nos gustan los medicamentos, pero cuando sentimos que nos estamos muriendo, corremos con el doctor, ¿no?
y nos atiborramos de medicamentos. Porque no queremos irnos, esa es la verdad. No aceptamos que así como nacimos tenemos que morir. Pero es un decreto de Dios. Pero junto con ese decreto también Él decreta otra cosa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Les voy a dar el mensaje en ciernes como siempre hago, y es el siguiente. Gracias a Dios puedo leer en este momento. Los creyentes en Jesucristo celebramos la vida honrándolo, obedeciéndolo y guardando nuestro testimonio como evidencia de nuestra fe en Él. ¿En quién Él? En Jesús. Repito el sermón en ciernes. Los creyentes en Jesucristo celebramos la vida honrándolo, obedeciéndolo y guardando nuestro testimonio como evidencia de fe en Él. Creemos en Él, aceptamos lo que Él dice y estamos de acuerdo con lo que Él dice. Y Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el título de esta prédica es: celebremos la vida y no la muerte. Así se llama el mensaje. Celebremos la vida y no la muerte. Yo no sé cuál sea su costumbre de usted, pero yo nací en un pueblo de aquí del estado de Veracruz, donde a los muertos se le prende veladoras. ¿Tienen una idea por qué se le prende veladora? Sí, para que alumbre su camino. Eso es falso, hermano, eso no es cierto. Pero es la tradición. Y muchos creyentes nos dejamos llevar por la tradición de este mundo. El problema es que no solamente tradición, es algo más serio. Y hasta el día de hoy se intenta obligar a nuestros niños que van a la escuela a que lleven ofrenda. Y se ofrenda el cigarro, el puro, el aguardiente, el tequila, el licor, el pan, las flores, todo eso es ofrenda. Dije que así fue mi infancia. Yo vi eso. No sé ustedes. Pero saben, mis queridos hermanos, que esa tradición de Día de Muertos que se nos vende hoy como folclore, como tradición, tiene algo más oscuro y maléfico, y es mucho más allá que una simple tradición. Digo, yo no sé si me van a ¿cómo se llama?, a censurar lo que estoy diciendo. Me refiero al Face. Pero sí quiero denunciar. ¿Por qué lo quiero denunciar? Es que me voy a reír de sus gustos. No. Es que como creyentes en Jesús, como hijos de Dios, tenemos que estar alerta para no ser seducidos. Cuando yo fui niño, ni en cuenta Halloween, ni se sabía que era Halloween. Pero en los últimos 20 años, 30 años, Halloween ha cobrado mucha fuerza en nuestro país. No es una fiesta del país. Vamos, ni siquiera es fiesta en Estados Unidos. Vino de Europa. Y esa celebración vino de la gente idólatra, practicantes de la demonología. Unas tribus que se llamaban celtas y otros nombres más. No me toca decir dónde viene Halloween. Lo que estoy diciendo es que eso también ya no llegó a México.
Y es la celebración de los hechizos, de la brujería. Por eso uno de los disfraces favoritos es de bruja o brujo, de fantasma, de demonios, y se ponen máscaras así feas, ¿no? Y vean cómo una tradición ajena al país de México llegó a México y se hermanó con una tradición que es mexicana. Desde antes de la conquista se practicaba aquí por nuestros antepasados aztecas, pero que sigue siendo igual de oscura, igual de maléfica que Halloween. Porque si Halloween celebra el asunto de brujas y conjuros y todo esto, y bromas malsanas, pues el Día de Muertos no se queda atrás. Es el culto a los muertos. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Los muertos nada sienten y nada son. Porque si su ser querido falleció y usted lo conserva en su corazón, sigue vivo. Muere cuando usted se olvida de él. Usted le puede llevar flores, está bien, es su gusto, pero no sirve de nada. Usted puede prender vela, pero no sirve de nada. Usted puede llevarle ofrenda, el pan y lo que le gustaba, porque así se dice, lo que le gustaba al difunto, no lo va a probar. Porque los muertos, dijo Jesús, muertos están. Ay, pastor, qué de malo tienes. Y precisamente mi deber como pastor es decirle, ya si usted lo quiere seguir haciendo, es todo de usted. Pero mi obligación, mi deber como instructor de la palabra de Dios es decirle. Porque esto se hace por lo menos por 2 o 3 cosas o razones. Uno, porque se desconoce lo que dice la Biblia, que es nuestro libro de regla o nuestra regla de fe y práctica. Desconocemos. 2, no se nos dice, porque el pastor tiene miedo de decirle, porque lo van a mal ver y quizás le pueden decir, hasta aquí llegó pastor, ya no es pastor. Pero como a mí no me preocupa eso, pues yo lo digo. Y la tercera razón es, pues es tradición, ¿qué de malo tiene? Todos los hacen. Hace muchos años llegué a una casa pastoral. Iba yo a predicar una semana en esa congregación donde me estoy refiriendo. Obviamente no voy a decir el lugar ni nombres. Y le pregunté al hermano, ¿y tu esposa, hermano? Que también la conocía. Anda por ahí, me dijo. Bueno, y al rato veo que llegó la hermana, la esposa del pastor. Hermana, ¿cómo le va? ¿Dónde andaba? En un mandadito, me dijo. Y traía al niño, y traía huevos en la mano, y traía albahaca. Así es albahaca, la hierba esa. ¿Sabe qué andaba haciendo la esposa del pastor? Fue a llevar a curar al niño porque le habían hecho mal de ojo. Yo he conocido a creyentes que se echan su baile del puro todavía, que los amarres, ¿no? Para que no se vaya. Y somos seducidos por el adulterio, por la fornicación, porque todo el mundo lo hace. Y ahora que llegó Halloween y Día de Muertos, pues todo el mundo lo hace. ¿Qué de malo tiene? Si es una costumbre sana. ¿Sana? Hermanos, es diabólica. Es satánica. Por eso los creyentes no debemos de celebrar ni Halloween ni Día de Muertos. Yo sé que lo dije hace un año y me dice, pastor, ¿sí ya lo dijo? Sí, pero los que me están oyendo y que no son creyentes, necesito decirles qué dice la Biblia. Y quiero compartir con ustedes 3 razones, que ya lo dije en el sermón en cierre, cómo los creyentes debemos de honrar al Señor Jesús.
Debemos de honrar al Señor Jesús celebrando la vida, porque Él es la vida. Él es la vida. De Él viene la vida. La Biblia dice que del Padre viene toda dádiva y todo don perfecto. Él es el creador, Él es el sustentador y Él es el salvador. Dice la Biblia que no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Dentro de la fe tradicional, Halloween quiere decir celebrar el Día de Todos los Santos, pero no tiene que ver con nada de santidad, sino más bien de demonios, de oscurantismo, de espiritismo, de hechicerías, de conjuros. Y no honramos a Dios cuando, seducidos por ese gusto, por esa tradición, hacemos lo mismo que los demás. Por eso dice la Biblia que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Solo de Él y solamente de Él viene la vida. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Y Él advirtió que el diablo solo viene para ¿qué? Tres cosas: para hurtar, matar y destruir. Y cuando nosotros caemos seducidos por esas tradiciones folclóricas, dicen desde la escuela, es nuestra historia, estamos deshonrando a Dios, hermanos. Y empezamos a hacer y a vivir como cualquiera que no conoce quién es el Dios único, eterno, inigualable. En el Salmo 89 dice la Biblia que Dios es formidable. Dice la Biblia que Dios es poderoso. Dice la Biblia que Dios es único, que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y le estamos dando el honor y le estamos dando la gloria y le estamos dando el lugar que Él merece y le corresponde cuando creemos con todo el corazón que somos dependientes de Él y de nadie más. Algunos de ustedes, o quizás no de ustedes, pero a lo largo de mi vida pastoral me han tildado de fanático. ¿Saben ustedes que hubo un hombre de Dios que tuvo 2 hijos y que por deshonrar a Dios, por no presentar el fuego conforme Dios había dicho, y ellos presentaron un fuego extraño? Y cuando lo fueron a presentar ante Dios, ese fuego se vino hacia ellos y los mató. ¿Sí han leído esa historia? ¿Saben qué Dios le dijo al padre de ellos, que era sacerdote? No lloren. No llores. ¡Ay, qué pesado, qué duro, qué difícil! Porque cómo no conmoverse ante la partida de un ser querido. Pero la orden de Dios era ¿cuál? No llores, no guardes luto, no te pongas silicio y ceniza. Eso de silicio y ceniza y guardar luto, así era en el Antiguo Testamento. No lo hagas. ¿Por qué Dios llegó a ese grado de decirle a este padre, no llores por tus hijos ni guardes luto por ellos? Porque lo habían deshonrado. ¿Cómo lo deshonraron? Presentando un fuego extraño, contrario a lo que Dios había establecido. Así es Dios, hermanos. Y es mi deber como pastor decirles, miren, las tradiciones nos pueden apartar de Dios, no solamente los pecados escandalosos.
nos separan de Dios y nos volvemos deshonrosos delante de Él. Es serio, hermanos. La Biblia dice en 2 Corintios qué comunión tienen la luz y las tinieblas. ¿Qué relación tienen Satanás y Dios? Ninguna. Por eso Dios prohíbe el matrimonio entre personas que no son, o sea, un creyente y uno que no es creyente. Dios lo prohíbe. Que se desobedece, sí, que hay consecuencias. Se tienen que vivir. Porque no podemos pecar contra Dios y salir impunes. Tenemos que vivir la vergüenza, el dolor y la angustia, porque cuando procedemos en contra de lo que Dios ha dicho, lo estamos deshonrando. Ustedes que me escuchan, lo que estoy diciendo no es para ofenderles. Mi intención es decirles, mire, esto es lo que dice la Escritura. Por eso lo denuncio, porque dicen, no seas partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, lo leímos, repréndelas, denúncialas. Eso no es lo correcto, eso no honra a Dios, no glorifica, porque estas celebraciones paganas o mundanas, hermanos, son como el aceite y el agua, no se pueden llevar, no se pueden mezclar. ¿Y cuántos creyentes vamos deshonrando a Dios? Deje usted de los pecados escandalosos, porque a lo mejor, el pastor no habla de esto y del otro. Voy hablando según se va presentando la ocasión. Cuando llegue el asunto del adulterio y la fornicación, lo voy a mencionar también. Celebrando la vida, honramos a Dios, pero la vida en la fe de Jesús, la vida en la palabra de Dios. Por eso dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. En segundo lugar, hermanos, celebramos la vida obedeciendo su instrucción. Una vez estaba oyendo a un filósofo, más bien leyendo su escrito, y él argumentaba que era inconcebible cómo el Dios de los israelitas, y él puso hasta el nombre de Jehová, ¿no? Yahvé, así como lo escriben. ¿Cómo es posible que se diga que es un Dios de amor y de compasión cuando mandó a exterminar naciones enteras en el pasado? Y él decía, yo no puedo creer en un Dios cruel, en un Dios tirano que obliga a los suyos. Déjame decirle que Dios no obliga. Él invita, Él llama, Él instruye, no obliga. En Deuteronomio y en Josué se narra la conquista de la nación de Israel, de los esclavos que salieron de Egipto, ¿recuerdan? Y entran a la tierra que Dios les había dicho. Pero ¿se acuerdan que Moisés mandó a unos espías y ellos vinieron con un informe no tan animante? No, los que viven son gente grandísima. Dice, las ciudades están amuralladas y sus murallas llegan hasta el cielo, lo cual no era cierto. Pero así somos de exageraditos algunos. Dice, y nosotros parecíamos ante ellos como langosta. Se estaban dando por derrotados sin decir somos el pueblo de Dios. Y cito esos textos porque en Deuteronomio capítulo 18, Dios le prohíbe al pueblo que no consulte a los muertos, que no consulte a los adivinos, que no consulte a los agoreros, que no practique brujería o hechicería y una serie de cosas. Estoy dando la cita para que ustedes con calma lo lean en casa. Deuteronomio capítulo 18.
Dice, porque a Jehová tu Dios no le agrada. Y van a ser destruidas estas naciones por tu mano, porque hacen esto, y Jehová tu Dios no te lo permite a ti. Deuteronomio capítulo 18. Entonces, cuando alguna persona argumenta que Dios es cruel, que Dios es tirano, que Dios es impositivo, es porque desconoce el contexto. No sabe las razones por las cuales Dios mandó a destruir esas naciones, porque estaba protegiendo a los suyos, estaba cuidando a los suyos, y la razón por la cual mandó a destruirlos es para que los suyos no cayeran en esas tradiciones, en esas prácticas que eran abominables delante de los ojos de Dios. Y entre esas abominaciones que se mencionan en Deuteronomio 18, razón por la cual esas naciones fueron exterminadas, está precisamente el Día de Muertos y el Halloween. Sí, no dice allí Día de Muertos y no dice Halloween. Se dice todas las prácticas que enseñan estas tradiciones, este folclore, porque así nos los quieren vender hoy. Pero a la luz de 2 Corintios, capítulo, lo tengo aquí un momento, capítulo 6, dice, no hay ninguna relación entre Dios y los demonios, entre la luz y las tinieblas. Cuando desobedecemos las instrucciones directas del Señor en su palabra, hermanos, va a haber consecuencias. Va a haber vergüenza, va a haber dolor, va a haber angustia, va a haber aflicción, va a haber amargura. No hay gozo, no hay alegría, no hay en el corazón la paz y la tranquilidad, porque eso solamente es el resultado del corazón que ha sido regenerado por la sangre de Cristo, purificado por esa sangre preciosa, como cantamos, cuando el Espíritu Santo nos hace nuevas criaturas y nos pasa de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Sí, Dios tuvo razones cuando mandó que Israel exterminara a los amalecitas. Dios tuvo razón cuando ordenó que las naciones que estaban en Palestina en ese entonces fueran exterminadas. Y hubo por ahí 2 naciones que no fueron exterminadas por desobediencia de Josué, porque permitió que le endulzaran el oído. Los que conocen la historia saben, la historia bíblica, la historia cristiana. Vieron por allí unos por ahí astutos que se disfrazaron como gente que vive muy lejos. Y se acuerdan que ellos cogieron pan mohoso, duro, y se vistieron con harapos y con guaraches o sandalias viejas, para aparentar que era gente que venía de muy lejos y que era temerosa de Jehová. Y le dijeron, queremos hacer alianza donde tú nos prometes que no nos vas a hacer nada. Y Josué, sin consultar a Dios, ojo, sin consultar a Dios, dijo, sí, cómo no, seamos amigos. ¿Y saben qué sucedió? Que vivían ahí a su alrededor. Y dice la Biblia que a partir de entonces fueron espinas clavadas en el costado de Israel hasta el día de hoy. Dejándose llevar por los decires, dejándose llevar por las apariencias, dejándose llevar. Seamos amigos. ¿Cuántos creyentes se han dejado arrastrar al mundo por los compañeros de trabajo? ¿Cuántos creyentes han perdido su camino de fe
por hacer lo que los demás hacen, porque en total no tiene nada de malo, es algo inocente. Dios nos da instrucciones concretas, hermanos, sobre la moralidad, sobre la santidad, sobre la obediencia, sobre la fe. No tengo que darles conferencia al respecto. Ustedes conocen hasta más que yo creo. Dios es muy claro y nos invita para que le entreguemos nuestro corazón, para que le entreguemos nuestra razón. Dios nos invita para que creamos en Él, como se dice popularmente, a ojos cerrados. No nos obliga, nos llama, nos invita. Y es lo mismo que estoy intentando en esta mañana con todos los que me escuchen, los que estén aquí, los que se conecten, los que vayan a oír. Miren, estas fiestas, estas celebraciones no se fundan en la vida, se fundan en la muerte. No se fundamentan en Dios, se fundamentan en Satanás y los demonios. Lo dice la Biblia, lo dice la Escritura. Por eso Dios la prohíbe tajantemente, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, cuando dice no participen. Dios es luz. No te acomodes, en Romanos capítulo 12, no te acomodes al mundo, sino transfórmate para que compruebes la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y finalmente, hermanos, celebramos la vida guardando nuestro testimonio como evidencia de nuestra fe en Jesús. Cuando mis hijos iban a la escuela, ¿cómo nos amenazaban los maestros de que si no iban, los iban a reprobar? Y varias veces me tuve que discutir con algunos maestros. Les dije, no nos puede obligar, porque usted desconoce lo que dice la Constitución al respecto. No, pero que la tradición, menos me puede obligar, menos. Y quiero dar gracias a Dios y reconocer que por primera vez, yo lo digo por primera vez porque así me informaron por primera vez, un subdelegado, no sé cómo se llama, ustedes que son maestros saben mejor que yo cómo se le llama a esta gente, nos hicieron llegar un escrito firmado y sellado por la Secretaría de Educación del Estado, donde no se podía obligar a los niños para que participaran en el desfile de Halloween. Andaban ahí los chamaquitos disfrazados de calavera y de bruja y todo eso, ¿no? Ni con las ofrendas. Ya quedaba a voluntad del padre de familia. ¿Por qué no debemos hacer como los demás hacen? Porque somos creyentes. Porque somos hijos de Dios. Porque pasamos de las tinieblas a la luz. Por eso en el sermón en resumen que le doy siempre en cada sermón es: los creyentes en Jesucristo celebramos la vida honrándolo a Dios como la fuente de la vida, como la vida misma, porque de Él viene la vida, obedeciéndolo, porque Él nos da indicaciones concretas y tajantes al respecto, que si lo hacemos seremos bienaventurados, seremos prosperados, seremos puestos como cabeza y no por cola. A eso me refería cuando grité un amén a lo que decía mi hija Norma, porque la palabra de Dios dice que el que teme a Jehová, su descendencia será poderosa. Y cuando se habla de poderosa, no es que será el presidente o el rey, no, sino que
Dios se encargará de levantarlo y ponerlo en alto. Cuando cantamos aquel canto, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza, porque la gente del mundo nos quiere pisotear, Satanás nos quiere humillar y nos quiere traer ahí barriendo la calle, hermanos. Por eso nos ofrecen las tradiciones como no tiene nada de malo, todo el mundo lo hace. Y nos lo disfraza con lucecitas y con colores y con musiquita bonita y alegre para que caigamos. La instrucción de Jesús en Mateo capítulo 24 es: miren que nadie los engañe. Y para que nadie nos engañe tenemos que estar instruidos en lo que dice la Escritura, hermanos. Y la Escritura concretamente a estos últimos días es no, porque a Dios le es abominación. No, porque por eso estas naciones perecieron, porque hicieron estas cosas. Y a ti, tu Dios, no te lo permite. Así dice Dios, hermanos. Entonces celebramos la vida como creyentes en Jesús, guardando nuestro testimonio como evidencia de fe. Somos nuevas criaturas. Somos hijos de Dios. Hemos sido santificados con la sangre de Jesús. Hemos sido purificados con la sangre de Jesús. Vivamos como hijos amados de Dios. Rompan con sus ligaduras de tradición, hermanos. Eso no es sano, no es bueno. Ustedes aquí, los que me están escuchando, usted quiere honrar a Dios, escuchen lo que dice Dios, haga lo que dice Dios y conviva con aquellos que temen al Señor Jesucristo, quien vino para traernos vida y vida en abundancia. Y fíjense, y no es que me voy a contradecir, voy a decir lo que dijo Jesús y lo que dijo el apóstol Pablo. Cuando el Señor Jesús, y con eso voy a terminar, partió el pan y le dio de comer a los discípulos, le dijo: coman todos, porque esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, en referencia a su muerte en la cruz, cuando se rompe el pan. Y luego le dijo, cuando les dio el cáliz: beban de ella todos, porque esta es la sangre del nuevo pacto, la nueva alianza, el nuevo trato. Su sangre es el sello. Él no ordenó que celebráramos su nacimiento. Lo hacemos para anunciar que Jesús vino a esta tierra. ¿Saben qué ordenó Él que celebráramos? Su muerte y su resurrección. No solo su muerte y su resurrección. ¿Por qué lo ordenó Él así? Porque Él es la resurrección y la vida. Cuando celebramos la muerte de Jesús, estamos celebrando la vida. Por eso el título de este mensaje: los creyentes en Jesús celebramos la vida y no la muerte. Porque en Cristo Jesús, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Porque ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos sus hijos amados. Gracias, Dios, por darnos tu palabra. Gracias por instruirnos y que quizás rompe con nuestra manera de pensar y ver la vida. Pero mejor romper con lo que no es correcto y abrazar lo que es sano y lo que es productivo, como es la vida de Cristo, como es la vida que tenemos de parte de Dios, como es la vida que nos llegó a través del Espíritu Santo. Que esta vida maravillosa la disfrutemos viviendo honrándote, obedeciéndote
y dando evidencia de nuestra fe en Jesucristo. Amén.